Bueno, continuemos con lo nuestro. Nos quedamos en el problema 10. Pan. Interesante ese problema. Vamos al siguiente. El siguiente problema fallaron muchos, o sea, sobre todo al leer, porque aparecía un LN, que es un Natural Logarithm. Ojo que todos estos problemas son de past papers, de Applications Standard Level, entonces podrían venir. Un ln es lo mismo que un log, solamente que tienes que usar el botoncito de ln en la calculadora, nada más. Leamos el problema. Dice, call this country, dice, cuando la temperatura es negativo 40, el W puede ser calculado por esta ecuación. Entonces W depende de V, que es el wind speed. Entonces para reconocer el V, voy a ver que tiene unidades de velocity, kilómetros per hour acá, ¿no? Entonces, solamente leyendo la fórmula, es lo lógico de toda la vida, ¿no? Lo lógico es, si me están pidiendo algo, es porque me dan la otra. O si me piden esta, es porque me están dando esta. Y numeric solver y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver bien qué nos están diciendo. Find el wind y cuando es negativo 40. ¿Dónde pongo el negativo 40? Bueno, el negativo 40 degrees no es velocidad. Y el negativo 40, ¿qué cosa es W? El Wind Chill Index. No, eso es temperatura, no puede reemplazarse acá. Entonces, ¿qué hago con mi negativo 40? Nada, porque leo. Porque al leer me doy cuenta que esta fórmula funciona cuando es negativo 40. El negativo 40 simplemente es un dato del contexto, donde te dicen que esta fórmula funciona, pero el negativo 40 no participa dentro de la fórmula. Entonces, es un dato que no tengo que meter. Más bien tengo que darme cuenta que el wind speed es 13. Speed es 13. Entonces, nosotros sabemos que el speed va acá. Y lo que me están pidiendo es find, approximate, wind. Entonces me están pidiendo el W. ¿Se dan cuenta? Solo viendo las unidades y leyendo bien es como consigo esto. Entonces pongo para la W que me piden es igual a negativo 34.1 menos 7.33 por el natural logarithm de B, que es 13. Listo. No necesito ni siquiera numeric solver porque puedo meter todo esto a la calculadora al tiro. A ver, metamos esto a la calco. Pic. Entonces metemos negativo 34.1 menos 7.33 por el natural logarithm, que es este botón, que está acá al costado del 4. ln de 13. Y con todo, me sale negativo 52.9. Como es un index, no necesito units. Me hablan de percentage error. Entonces, mi cabeza ya va volando a el formula packet, ¿no? En la B. Maximum y minimum Winchild. Ya, a ver, veamos. Dice que puede haber un 6% de error en este cálculo que hemos hecho. O sea, negativo 52.9 puede que no sea la respuesta exacta. Si hay un 6% de error, puede que sea 6% más bajo o 6% más alto. Entonces, lo único que haré es sacar el 6% para hacerlo la operación más lógica posible. 52.9, necesito sacar el 6% por 6 entre 100. Eso es 6%, ¿no? Entonces, 3.174. Acá le tengo que restar 3.174 porque puede ser que se haya medido mal y el error del 6% sea hacia abajo o el error del 6% hacia arriba. Entonces, acá le tengo que sumar 3.174. Este es el número, ¿no? Sí, entonces sería negativo 52.9 menos 3.174
negativo 56.607, o sea, negativo 56.1. Ese es el lower limit. Y el upper será cuando tengo el negativo 52.9 más 3.174, o sea, 6% para arriba y 6% para abajo. Saco el 6% y se lo sumo y se lo resto. Negativo 49.7. El mínimo value del wind y el máximo de ese index. Ahora, me ha salido negativo. Voy a darle una revisión, que no está de más. Negativo, vamos a ver si le metimos bien acá cuando calculamos el logaritmo. Negativo 34.1 menos 7.33 por ln de 13. Sí, está bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué más vino? Chic, chic, chic. Bearings, la última. Interesante porque muchas sacaron puntaje. Miren, fallaron en esta, todas fallaron en esta. No sé por qué les espantó tanto la presencia del LN. Seguramente porque no conocían este botoncito que está acá. Es como lock, pero en vez de eso ponen LN. La mecánica sigue siendo la misma. Si me dan una cosa es porque me piden la otra. O si me piden una cosa es porque me dan la otra, mejor dicho, ¿no? O sea, es lo mismo de siempre, de toda la vida. Solo hay que leer para saber dónde poner tal cosa. Y esto, bueno, sí confunde un poco. ¿Dónde pongo el negativo 40? Acá, acá. Era contexto, no lo pones en ningún lado. Esta de aquí también fallaron varias. Entonces hay que leer nomás. Si pago 15 por los primeros, cuando pague ya no el mismo price, sino un descuento de 5, pago P-5 nomás. Pero ya no voy a pagar por N. Voy a pagar, por estos 15 ya pagué, entonces voy a pagar por los que me faltan pagar, que son N menos 15. Problema bien interesante. Como me daban el mean price de esto, de los 100, debería multiplicar por 100 para saber cuánto pagué en total. Y eso se viene para acá para hacerle mi ecuación y solver para P. Un poco enredado el problema, pero vale la pena, ¿no? O sea, te sube el puntaje. No muchos hacen este problema. Este de acá sí fácil, ¿eh? Facilísimo. Este de acá también súper fácil. Solamente teníamos que graficar, ya sabíamos que esto era 0, esto era 3 y esto era 5. Si a nosotros nos decían que una es el 1, bueno, una, perdón. Esto es 1, esto es 3 y esto es 5. Si a nosotros nos decían que uno de los roots es 1 y el otro es 5, ¿quién es el root que falta? 3, y lo consigo con los x-intercepts o los zeros en la calculadora nada más del graph. Eso sí, había que mover un poquito el window, pero acá te dan de 0 a 5 y vas moviendo y también. Esa de aquí, ya acá no sé por qué fallaron tanto. Si te dicen exactly, y es más, acá te han dicho, ¿por qué tendría que usar binomial? Ya, pues te están diciendo que vas a tener que usar binomial. Y binomial se usa cuando solo tienes dos opciones, o bien cumple esto o no cumple. Exactly es binomial PDF. At least, el number line que siempre les digo, y binomial CDF. Entonces, como te piden 4 y 5, haces 1 menos del 0 al 3, que es binomial CDF hasta el 3. Y listo. Ya lo explicamos en el video anterior. Acá, solamente usar la regresión, porque tienes 3 puntos. Cuando te dan este punto y te dicen que tienes otro punto a la misma altura, eso es simétrico, pues, ¿no? Entonces, ya tienes el tercer punto. Uno es el 0,0, el otro es el 3.51 y el otro 8.5,5.1. Acá recordamos un poco de chi-squared for independence, que eso es con matrix. Chi-squared para saber si una variable depende o no de otra. No sé, la edad depende del tipo de música que escuches, o para saber si dos cosas tienen relación, y eso lo van a hacer en internal assessment también. Se usa chi-squared y eso lo hacen con un matrix, nada más. Problema 1, huevito, eso sí lo hicieron todos, muy bien. Vamos con este. Ahora, tratamos de coger triángulos, porque siempre es bueno resolver. Entonces tenemos acá, dice, Tiki start en A, empieza acá, travel to point B, 13 se va.
Una vez que está acá, se va a 13 kilómetros y llega a C, pero lo hace con un bearing de 100, y eso es lo que dice acá, porque el bearing siempre se mide desde el norte. Entonces, si tiene un bearing de 100 desde el norte, ¿100 dónde acabará? Obviamente el 90 está acá, el right angle. 100 acaba un poquito después del 90, ¿no? Entonces, por eso que ellos simbolizan así el 100. El bearing siempre se mide desde acá. Si quiero un bearing de 40, desde acá al norte, mido 40 degrees. Ese es el bearing. Si quiero un bearing de, no sé, 200, entonces me doy cuenta que si el bearing va a empezar acá, cuando vaya exactamente hacia el sur va a ser 180. Necesito 20 degrees más para que haga el 200. Todo eso sería un bearing de 200. Entonces, bueno, vamos refrescándonos un poco. Él dice que hizo un bearing de 100 desde B. Cuando estuvo en B, tomó una dirección con un bearing de 100 y se movió por 13 kilómetros y quedó en C. Luego dice, ¿cómo se ya lo tenemos el diagram. Dice que llegó al punto D en el lugar de haber llegado al punto B. Y el punto D, a donde llegó realmente, está 2 kilómetros a la izquierda, ¿no? North, South, East, West. Este está a 2 kilómetros a la izquierda de él. Determina el size del ángulo DBC. DBC. ¿Qué hacemos? Bueno, se refieren a todo este ángulo, ¿no? Ese es el DBC. Miren, detalle. Esto es 90 degrees, ¿no? Porque eso es el north y él estaba exactamente al west. Entonces eso es 90 degrees. Entonces todo suma 360. Lo que me piden, que le voy a poner A porque es la pregunta A, bueno, es A1, ya salió, porque tendría que poner que 90 más 100 más A es igual a 360. Tengo, bueno, numeric solver o como quieran, pasan restando eso con calculadora. ¿Sale cuánto? 170 creo, ¿no? 270, 360, sí, 170 degrees. Ya está la parte A1. Vamos con la A2. Es que acuérdense, yo no tengo ni idea de cómo es este ángulo, pero sí sé que estoy haciendo y sé que no debe ser muy complicado. Hay que meterle sin éxito al miedo. O sea, no trato de decir otra cosa, ¿no? O sea, hay que buscar la forma. Debe ser posible de hacer. Bueno, distance de D a C. De D hacia C, pin. Bueno, dibujemos esa línea. No te moviendo. No te estés moviendo. Ya. Muy bien. Me piden eso. Y para eso puedo hacerlo sacando el triángulo flaco, el DBC. Porque tendría así el triángulo. Pin, pin y pan. Esto es 2. Ups. Esto es así. Pac. Y ahora sí. Listo. Esto es 2, esto es 13. Ese DC que me preguntan es la pregunta A2. Le voy a poner, no sé, segmento M. Y este ángulo de acá es el ángulo que acabamos de encontrar. Es el ángulo 170. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo solo un ángulo envuelto en un triángulo? Sogatoa no, porque no tengo ningún right angle dentro de este triángulo flaco que tengo acá. Entonces tengo dos opciones, sine rule o cosine rule. Como tengo solo un ángulo envuelto en esto, uso cosine rule. ¿Qué me decía cosine rule? Cosine rule dice, cuando tú tengas un triángulo, que lo tengas así, puedes coger, porque siempre es bueno elegir uno de los ángulos. Por ejemplo, a mí me late escoger este ángulo. Entonces, si escojo este ángulo, le pondré el nombre θ. Y el cosine rule será a squared igual a b squared más c squared. ¿Por qué? Porque el que yo estoy escogiendo para que esté solo es el que debe estar al frente del ángulo que voy a trabajar. Porque siempre para decidirme usar cosine rule trabajo con un ángulo y el que está al frente de es el que termina estando solo. Entonces acá sería m cuadrado igual a 2 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2a por b cosine del ángulo. Y todo esto está en el fórmula booklet, la fórmula. Entonces, acá, ¿cómo sería?
A squared, que es el que debe estar solito, y los otros dos deben estar juntos. A es el que está al frente del ángulo. Es el distinto. Ellos dos sí, como forman el ángulo, van juntos. Menos 2bc cosine de theta. Fórmula de cosine rule que está en el fórmula booklet, ¿no? Yo les enseño a usarla nada más. Entonces ahora le metemos todo sin éxito al miedo. Nada de éxito. Puro miedo. Tenemos m es igual, ni siquiera numeric solver, porque todo esto no tiene variable, al tiro nomás. Sería 2 al poder de 2 más 13 al poder de 2 menos 2 por a por b por cos de 170. Mi calculador estaba en degrees, lo necesito en degrees, muevo. Sí está en degrees. Acuérdense que no hacemos radians, ¿eh? Solo degrees. Ya, y eso es igual a m squared, así que tendré que sacarle square root a eso. Ping. Entonces ahora saco square root, ping, de lo de arriba. Pongo flecha arriba, subo y ping, lo traigo. 14.9. Eso es 15, ¿no? 15.0. M es igual a, voy a poner más arriba, 15.0. Ahora dice, bearing tiki de D a C, para ir directamente de D a C. O sea, estás en D y quieres corregir tu rumbo, quieres ir directamente a C. Pero cuando quieres el bearing, necesariamente tienes que hacer tu north. Así que hagamos el north acá en D. Porque la pregunta era cuál debe ser el bearing para ir de D a C. No te muevas. Ya acá. Fino nomás. No se deja el norte. Oh, mano. Necesito una línea hacia arriba. Porque el bearing siempre se mide desde el north. Ya, y necesitamos ir desde D hacia C directamente. Entonces, esto sería el ángulo, el bearing. Desde D directamente hasta C. ¿Cuánto es este ángulo? Sería 90 más este pedacito de acá. Ese pedacito hay que ponerle nombre, lo voy a sacar. Pic, le voy a poner que sea el ángulo alfa. Necesito ese. Y ese alfa de ahí es el mismo alfa de acá. Entonces ya puedo trabajar, ¿no? Porque el bearing sería, para irme de D directamente hasta C, sería todo esto. 90 más ese alfa que estamos decidiendo extraer. Entonces, para encontrar alfa, parte de la A3, lo que hacemos es encontrar ese ángulo. Pero ahora ya tengo dos ángulos envueltos, el 170 que ya lo tengo y el alfa que me piden. Como hay dos ángulos involucrados, ahora sí hago law of sine, o sine rule. Sería 13 entre sine de alfa es igual a, no sé, m entre sine de 170, pero el m ya lo tenemos, ¿no? El m era 15.0, pero voy a utilizar el m, la equivalencia, con todos los decimales. Entonces lo que tengo que encontrar es sin alfa. Voy a hacer cross multiply. Podría meter todo esto en numeric solver con fe y en vez de m ponerlo otro. Acuérdense que mi cálculo no está haciendo bien en numeric solver. A ver, intento. Veamos. Tin, tin, tin. Ok, vamos a hacer numeric solver. 13 entre sine de alfa. 13 entre sine de alfa, que es mi x al final. Y eso igual a m, que voy a poner mis decimales de m, que son 14.97. 14.97 entre el sine de 170, ¿no?
sin de 170. Aquí, pero debo asegurarme de que la calco esté en degrees. Uy, acá nos faltaba mover. Chic. Aquí está. Entonces me voy a mi numeric solver nuevamente. Y ahora sí. Alpha y solve. Estarán 8.60. Vieron que al X le puse 1, con 0 no funcionaba, le puse un 1. Es 8.67. Entonces ese ángulo alfa es 8.67 degrees. Lo cual quiere decir que el bearing, para responder la A3, el bearing debe ser esos 8.67 más el 90. 98.7 degrees. 3 significant figures. Ahora, dice que llega a E en el lugar de llegar a C. El distance de D a E. Me están pidiendo el distance de D a E. Esto sí lo dibujamos sin éxito al miedo. Ya. Podríamos hacerlo en este otro triángulo flaco nuevo que se ha formado, ¿no? Porque el distance de D a E podría ser el X. Tengo esto que es 13. Dice, me dijeron que E está a 2 kilómetros de C, entonces me han dicho que eso es 2. Ya pues, y el DC, que es lo de azul, sí lo tenemos, ¿no? Sí, nosotros le pusimos M, es este. Le voy a poner M, siempre es importante poner el dibujito. O lo ponemos así. 15, ¿cuánto era este número? 15, 14.97. Necesito considerar más decimales cuando hago procesos internos, como hemos conversado. Entonces nos falta un ángulo nada más, ¿no? A ver, veamos. Tengo esto que es 14.97, tengo L es 2 y tengo a L que es X. Esto de aquí es X, lo de rojo. ¿Qué ángulo utilizaría? Podría ser así, miren. Nosotros sabemos este ángulo de acá, ¿cierto? Porque él es 90, todo es 100, este debe ser 10. Bacán. Y por la Z del zorro, si él es 10, todo esto también es 10. Todo este ángulo. Y supuestamente yo tengo este ángulo flaco de acá, porque los tres suman 180. El que es alfa más el 170 más el flaco de azul suman 180. Entonces ya tendré con eso el ángulo y ya tendré con eso este pedazo del ángulo también. Y ya podría resolver en ese triángulo de acá. Le meto el of cosine y ya está. Entonces lo voy a hacer. En realidad, creo que la otra parte con los 7 marks es más nutritiva, pero también se puede hacer. Entonces, pin, pan, pan. X, 2. Esto de azul era... Ups. Ya. Ok. Esto era X, esto es 2. Esto era 14.97. Este ángulo era... Todo el ángulo era 10, porque por la Z del zorro, 10. Entonces tengo que quitarle este flaquito de acá, que es este flaquito de acá. Este flaquito de acá es... Voy sin éxito al miedo, porque son puntos finalmente.
Ya miren, 170 y el alfa. Y el alfa lo tengo acá, ¿no? Entonces voy a sumar 170 más 8,67 y eso menos 180. Entonces es 1,33 degrees. Este de aquí es 1,33 degrees, que es este de aquí. Entonces acá tengo 1,33 degrees. Y como tengo un ángulo involved en esto y tengo el frente que es el que necesito, cosine rule nuevamente, ¿no? X al cuadrado es igual a 14,97 al cuadrado, más 2 al cuadrado, menos 2a por b, cosine de 1,33 degrees. Un poquito pesado el dibujo porque son ángulos bien flaquitos. Vamos con todo. Sería 14,97 al poder de 2, más 2 squared, menos 2 por 2 por 14,97 por el cos de 1,33. ¡Pam! Y a todo eso tengo que sacarle square root, porque eso es x cuadrado, ¿no? ¡Pam! 12,97. X es igual a 12,97 y como quiero mis puntos completos, x es igual a 13,0. Ese es el distance. ¡Tarán! O sea, básicamente era un cosine rule más, pero era atreverse un poco, ¿no? A 10, a buscar el ángulo, porque es un triángulo y necesito ángulos, necesito datos. De repente hay otro ángulo que se puede encontrar un poco más fácil, pero acuérdense que es sobre ese triángulo flaco. Es sobre este de aquí. Bueno, creo que con eso cerramos esta parte. Un placer, chiquis. Ojalá que estudien esto y le metan. Les sirva para el examen del viernes. Nos vemos.